tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Estamos en mesa de análisis y tenemos una hora completa, Kenneth, para darle a nuestros televidentes un análisis de todo lo que ha ocurrido en nuestro país. 9 de la noche en punto, hoy lunes, primera edición de esta semana de nuestra mesa de análisis con muchísimas noticias, muchísima información. Bueno, y vamos a iniciar de inmediato porque le parecerá increíble, pero ya se reportan 6 migrantes que fueron deportados desde los Estados Unidos y que se encontraban aquí en nuestro país, en el CATEM, que se fugaron. Y lo que parece más increíble de creer es que las autoridades detectaron que esas personas no estaban en un censo de rutina que hicieron hace 2 semanas, pero hasta hoy lo informaron. Por el momento, el país no emitirá alertas internacionales en cumplimiento con un convenio con Estados Unidos. Se trata de 6 migrantes que fueron deportados por el gobierno de Trump a Costa Rica y que escaparon del Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes, CATEM, ubicado en Abrojo de Ciudad Neyli, cerca de la frontera con Panamá. Así lo confirmó Omer Badilla, director de Dirección General de Migración y Extranjería. Es parte, digamos, de la voluntariedad de las personas. Lo hacen bajo un riesgo, por supuesto, porque están en una situación irregular. Si los encontramos en el país, nos obliga a traerlos nuevamente al CATEM. Y el perímetro es muy grande y a veces se nos dificulta con la cantidad de personal que tenemos acá. Los fugados son ciudadanos de Irán, China y Afganistán y, según indicó Badilla, habrían abandonado el centro por separado. La principal hipótesis que maneja la Policía de Migración es que esas personas intentaban nuevamente llegar a Norteamérica para regresar a los Estados Unidos. A los vecinos les causa preocupación la fuga de más migrantes. La investigación desde la Comisión de Derechos Humanos seguirá. Estaremos dando las 2 diputadas y el diputado que hoy participamos en esta gira una conferencia de prensa para poder conversar un poco más todo lo que pudimos llevar a cabo en el CATEM. Las autoridades detectaron su ausencia durante un censo de rutina efectuado por la Policía Profesional de Migración dentro del CATEM. El centro actualmente alberga 116 personas. Ahora, Natalia, hay que estar pendientes de lo que será la conferencia de prensa de los 3 diputados que visitaron el CATEM el fin de semana para que digan y determinen si esto les fue informado el viernes anterior. Que apareciera que no, que les están informando hasta ahora, si no ya lo hubieran notificado como debería de ser. Y bueno, vamos a esperar la sorpresa a ver qué dicen ellos de por qué se les ocultó posiblemente esta información. Convocaron a conferencia de prensa mañana a las 2 de la tarde. Correcto. Por supuesto, en Extra Noticias estaremos muy atentos a esta información. Otro dato que parece también increíble, y es que como parte de los operativos policialmente llamados Tolerancia Cero, con los que la policía ha estado interviniendo en los últimos días, los barrios del sur, pareciera que los sicarios estudiaron muy bien estas horas y que a la hora de ejecutar un nuevo asesinato en Concepción de Alajuelita, pues supieron dar el golpe. Bueno, recordemos que ¿por qué están trabajando en Alajuelita? Porque ya se han reportado 11 muertes violentas en esa zona y esa es la principal razón por la cual están atacando con estos operativos directamente en el lugar. ¿Qué pasa? Que los operativos terminan en algún momento, en horas de la madrugada, y fue precisamente recién terminando el operativo cuando aprovecharon y mataron a una nueva víctima. Helicóptero dando vueltas aquí, un montón de patrullas para arriba y para abajo, motorizados, dijo que había no sé cuántos miembros de seguridad, o sea, estaban aquí para darle confianza al pueblo, pero estuvieron 1 hora aquí. Luego de un fin de semana lleno de oficiales de fuerza pública en Alajuelita, este lunes, al ser las 4:33 de la mañana, los vecinos de Concepción Abajo se despertaron al escuchar las detonaciones que acabaron con la vida de un hombre. Un total de 40 casquillos fue lo que encontraron los agentes del organismo de investigación judicial en la vía pública, donde estaba la víctima, cuyos gatilleros le impactaron en la cabeza. Las operaciones policiales son sumamente importantes porque el primer efecto que tienen, y esto es inmediato, es que generan un desplazamiento de la actividad criminal. Esta actividad criminal se puede desplazar en horas, se puede desplazar en lugar, se puede desplazar en modo de operar. Y por eso la sola operación policial, aunque es sumamente importante, no es suficiente para mantener la seguridad en un sector. Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2024 se registraron 10 asesinatos.
mientras que para esa misma fecha, pero este 2025, ya se reportan 11. Es muy triste, la verdad, triste a todo Costa Rica, a todas las mamás, a los papás, a los, digamos, los estudiantes sobre todo, ¿verdad? Y es demasiado triste. Concepción y San Felipe son las zonas de mayor incidencia de estos escenarios. El 20, 21, 23 y 24 de enero hubo 6 asesinatos. Para el 26 de febrero, 1. Y este 31 de marzo, 1 más. En otros sucesos, esta madrugada se registró un mortal accidente en Horquetas de Sarapiquí, donde falleció una mujer de aproximadamente 50 años de edad tras el derrape de un carro de carga. La Policía de Tránsito y el OIJ tratan de esclarecer la causa del accidente, que fue atendido por el Comité de Cruz Roja de la localidad. Se presume que el conductor perdió el control y chocó contra la alcantarilla en la entrada de una finca. La víctima, quien era la acompañante, se suma a 17 más que murieron entre el viernes y la noche del viernes pasado por colisiones, atropellos y vuelcos. Envían a 2 unidades por parte de nosotros, de Cruz Roja. Al llegar a la escena, 2 pacientes en el lugar. Uno se valora categoría amarilla, que fue trasladado al centro médico, y la otra que falleció, ¿verdad? Bueno, y ya se han reportado al menos 8 muertes en carretera de motociclistas, según las autoridades en las últimas horas. Las últimas 2 que se suman es lamentablemente un accidente ocurrido entre la carretera de Zapote y la clínica Carlos Durán, donde una motocicleta derrapó. Ambos fallecieron. El más reciente incidente se produjo cuando la motocicleta en la que viajaban 2 personas derrapó, causando la caída de sus ocupantes. Esto en el sector entre Zapote y la clínica Carlos Durán. Mientras la primera víctima falleció en el lugar, el acompañante, una mujer cuya identidad no ha sido confirmada, resultó gravemente herida y fue trasladada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, donde fue declarada sin vida tiempo después. Otro accidente fatal ocurrió la noche de este domingo cuando un hombre de apellido Osorio, de 42 años, perdió la vida en un accidente de tránsito a bordo de una motocicleta en Bagaces de Guanacaste. Los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche cuando, por razones que se desconocen, invadió el carril contrario y colisionó con un vehículo. Esto en el sector de Santa Bárbara de Santa Cruz, donde reportan la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta. Una persona afectada en el lugar. Al llegar los compañeros, valoran un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, el mismo sin signos vitales. La escena quedó a cargo de las autoridades correspondientes. Otro accidente con motocicleta se registró en San Jerónimo de Naranjo, aunque no fue mortal, sí muy grave. En ese caso, el vuelco de una motocicleta a un río. Se trató de un hombre de 35 años y un niño de 10 años, los cuales se extrajeron y trasladaron en condición crítica a un centro médico. Para la atención de esta emergencia fue necesario equipo de rescate vertical con 15 cruzrojistas. Inmediatamente se movilizan 2 unidades tipo ambulancia y una unidad de rescate. Se realiza satisfactoriamente la extracción de los mismos con un total de 15 cruzrojistas en 2 horas de trabajo y se traslada en condición crítica al centro hospitalario. En total, 8 motorizados murieron en las últimas horas y 38 heridos en total en accidentes de tránsito. Y una decisión que se veía venir con el aumento de las erupciones, no solamente la semana anterior, sino también durante todo el fin de semana, mucha ceniza y también muchos gases por parte del volcán Poás. Eso generó hoy noticia, Natalia. Bueno, y es que las erupciones son cada vez más seguidas, cada vez más altas, y por supuesto que las autoridades van a hacer un llamado de prevención para que todos estemos alerta de cualquier situación que pueda ocurrir. Hablando de alerta, alerta naranja, el volcán nacional Volcán Poás y también algunas comunidades del cantón de Sarchí. Cristian Fallas está con nosotros y tiene la información. Cristian, adelante. Cerca de las 11 de la mañana de este lunes se reunió este Consejo de Asesoría Técnica, el CAT, allá en la ciudad capital, con insumos que también le suministra la Administración del Parque
Nacional Volcán Poás, donde se ha tomado esta decisión de subir las alertas en algunos de los sectores, sobre todo en el Parque Nacional propiamente, y también en algunas partes del cantón de Sarchí. Es importante porque estaba en amarillo y ahora estamos cambiando, pero lo que es lo importante es que también el macizo alajuelense está bastante inquieto, las entrañas se siguen expulsando material libremente, porque hay que recordar que no ha llovido desde hace bastante tiempo por acá y no hay laguna. Este colchón natural pues permitía que el material se quedara precisamente más ahí cerca de la laguna como tal, el cráter. Sin embargo, sale libremente y hay afectación en algunos sectores. Hemos estado, por ejemplo, en Grecia, donde las personas ya tienen alguna afectación, por ejemplo, en su piel, en la vista, en algunas vías respiratorias, y eso es importante también tomarlo en cuenta. Por eso las decisiones. Vamos a escuchar a don Andrés Quesada, quien es el administrador del Parque Nacional Volcán Poás, precisamente dándonos información de primera mano el día de hoy, cómo amanece el mirador, las instalaciones, si usted lo conoce, el Parque Nacional, donde es bastante largo el trayecto y está totalmente cubierto de ceniza. Como pueden ver, la actividad no cesa, la actividad está fuerte, sigue emanando material, sigue emanando toda la columna de gas y ceniza. Mayoritariamente se está yendo hacia la zona del suroeste, hacia la parte de Grecia, Naranjo y hacia Poás. Y bueno, sí hay un poco de precipitación, un poco de la atmósfera tiene agua, pero de igual forma los gases andan circulando por toda la zona de uso público. También importante lo que toma la Comisión Nacional de Emergencias como insumo para tomar este tipo de decisiones de manera conjunta con el MINAE, que es la máxima autoridad en el Parque Nacional, también obviamente asesorados por los científicos tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad de Costa Rica, quienes tienen sus equipos propiamente ahí en el macizo para seguir el pulso 24/7, así que es importante también lo que tenga que decir el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias en relación a estas decisiones que se toman, a cómo está la actividad del volcán Poás, que sabemos que afectan a muchísimo el turismo. Están pidiendo algunos empresarios que de acá, del cruce, muy cerca donde estamos, hacia Barra Blanca, y precisamente está el volcán, que pueden subir un par de kilómetros, 3 kilómetros todavía con total seguridad para que los visiten, ellos lo necesitan. Está cerrado desde hace varios días y pues la están viendo bastante complicada. Por ejemplo, algunas fincas que tienen truchas y demás, que tienen que darles alimentos a los animales todos los días, tienen gastos, dan trabajo de entre 5 y 10 personas. Ellos están necesitando de su visita y lo pueden hacer acá de manera segura. Escuchamos al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Continúa la alerta verde para los cantones de Alajuela, Poás, Grecia, Naranjo, Río Cuarto y Zarcero, así como Sarchí, salvo el distrito de Toro Amarillo. Hacemos un llamado vehemente a la población para que no realice turismo ilegal dentro del Parque Nacional. No ponga su vida ni la de los rescatistas en riesgo. Bien, tienen ustedes el mapa que ha enviado la Comisión Nacional de Emergencias precisamente sobre las alertas, donde estos cantones, como por ejemplo lo que es Zarcero, lo que es Grecia, el propio Alajuela, Poás, lo que es Río Cuarto, están en alerta verde, y también se ha subido a nivel de alerta naranja lo que es propiamente el Parque Nacional, y también este distrito Bajos del Toro del cantón de Sarchí, que es importante, donde están haciendo las recomendaciones de que en el río Agrio y también en el río Desagüe podría bajar material cuando las lluvias digan presentes acá en la parte más alta, precisamente donde está el macizo alajuelense. Así que es importante que usted lo tome en cuenta. Hemos conversado también en horas tempranas con el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, don Blas Sánchez. Vamos a escuchar parte de lo que él nos contestó en su momento, algunas consultas que le hicimos en estas noticias acerca de esta condición naranja, a cuánto estamos de una alerta roja y las recomendaciones y por qué se han tomado estas decisiones. El volcán ha venido presentando un incremento de su actividad y por esto el Comité Asesor Técnico en Vulcanología se ha mantenido en sesión permanente, con comunicación constante con Opsicore y Red Sismológica y el Laboratorio de Química de la Atmósfera de la UNA,
que nos realiza un trabajo importante de monitoreo de la calidad del aire, principalmente en los alrededores del Parque Nacional Volcán Poás. Escalamos de la verde, la amarilla, estamos en naranja y nos quedaría solamente la roja, donde ya el peligro y la exposición hacia la vida sería muy alto. En caso de tener una alerta roja, ni siquiera el personal de guardaparques o los que realizan monitoreo sismológico volcánico podrían ingresar al parque porque el riesgo es muy alto. Y básicamente es tener impactos balísticos que puedan comprometer la vida de las personas en la zona de visitación, en la zona más alejada, que estamos hablando alrededor de 1 kilómetro de distancia del cráter, pero con situaciones de estas y peligros de estos que generen una alta exposición hacia las personas, pues se elevaría, por supuesto, la condición alerta roja, esto en el Parque Nacional Volcán Poás. Esta es la situación a esta hora de la noche acá en las cercanías del volcán Poás con este nivel de alertas. Por supuesto que vamos a estar atentos de lo que pueda ocurrir a partir del día de mañana, en los próximos días, que es sumamente importante por la seguridad de los pobladores y también, pues ojalá que la naturaleza así lo dicte, que se pueda volver al turismo acá normalmente, pero está un poco complicado de momento, sobre todo por esta, más bien lo que es elevación de las alertas hacia el color naranja, en este sector sí muy pequeño, pero que no deja de ocupar y de preocupar, por supuesto, por lo que está pasando con el volcán Poás. De momento, la información que les tenemos acá es el informe de Cristian Fallas, Extra Noticias. Gracias, Cristian, por esta amplia información. Y del volcán Poás pasamos a una situación que también sorprendió el fin de semana y que resultó en maniobras muy peligrosas desde San José hasta Punta Arenas por un grupo muy importante de motociclistas. Que cada vez se ve más este tipo de fenómenos de grupos de motociclistas que se ponen de acuerdo en redes sociales para poder llegar de manera ilegal a algún lugar, pero la Policía de Tránsito también se enteró. Aquí mismo le hemos dado seguimiento de cómo algunos se han brincado, por ejemplo, el peaje. La semana anterior veíamos el video, parte de toda esta situación tan peligrosa. A los motociclistas que les retiraron ya sea el vehículo o las placas durante ese operativo especial en Punta Arenas, tendrán máximo 10 días hábiles para tratar de recuperar ya sea su moto o la placa. 305 boletas hizo la Policía de Tránsito y decomisó más de 50 motocicletas que están en este momento en los parqueos de tránsito esperando que sus dueños vayan por ellas. Alberto Cuadra está con nosotros y nos tiene más información precisamente sobre esta situación. Unos 3.000 más o menos, Alberto, se contabilizaron que fueron a esta actividad. Podría ser un número que se queda corto, los 3.000, porque hemos visto las imágenes que son realmente pues muy impactantes, son muy gráficas también. Y bueno, la situación que se vivió en la Perla del Pacífico, en Punta Arenas, una vez que se dio esta reunión ilegal de motociclistas, fue caótico. Colapsó lo que sería el ingreso a este cantón, el cantón central de Punta Arenas. Y bueno, como vemos, pues una situación que sin duda alguna hizo peligrar a ellos mismos también y a mucha gente en carretera que se vio pues involucrada en accidentes, en muertes e inclusive también hasta robos y demás, ¿verdad? Compañeros, una situación que es incontrolable incluso para las propias autoridades. Viendo las imágenes en contravía. En contravía. Haciendo maniobras peligrosísimas. Yo venía de la zona de Guanacaste, me los topé y de verdad llama mucho la atención como no les da miedo, peligran con la gente que va al lado, con la gente que llevan en la motocicleta, porque muchas de ellas iban con doble tripulante, es decir, iban con un acompañante y aún así levantaban las llantas sin ningún temor. Y así el tamaño de las boletas también. Vamos a ver la situación, como lo decíamos, de posiblemente lo que pudieron generar estas personas en los diferentes peajes de la ruta 27 y el reporte en una gasolinera donde en apariencia habrían algunos ido a poner gasolina a su motocicleta y que se habrían ido sin pagar. Eso ocurrió exactamente en la gasolinera de Orotina, donde ahí se dio la denuncia por lo menos de unos 10 a 15 motociclistas que pues habrían llegado y llenado sus tanques y se fueron como perros por su casa y no pagaron, quedaron en las cámaras, pero bueno, sabemos que eso va a ser bastante difícil cobrarles. Pero veamos la siguiente información que resume todo este caos que se vivió, la gran cantidad también de boletas y obviamente también pues lo que sufrieron los vecinos de Punta Arenas y alrededores y visitantes también de Punta Arenas ese día a raíz de esa situación. Padre cielo que cae en el monstruo.
Las plegarias al Todopoderoso estuvieron a la orden del día en Angostura, en Punta Arenas. Un operativo de tránsito junto a la fuerza pública dejó a decenas de motociclistas a pie. Las autoridades tenían información sobre un posible evento en la Perla del Pacífico sin los permisos respectivos. Por eso se apretó clavijas y se confeccionó multas a un nutrido grupo de estos conductores. Primeramente deben apersonarse lo que es el COSEBI o de igual forma esperarse que el vehículo detenido o las placas detenidas se encuentren en el sistema para ellos poder sacar cita y posteriormente ya indicar si van a pagar o van a hacer la impugnación de la misma. Posteriormente ya el COSEBI le indicará en qué depósito está ubicado este tipo de motocicleta o vehículo, o de igual forma las placas en cuál de las regionales a nivel de donde se les retiraron van a estar detenidas. En total se extendió 305 boletas, se detuvo 52 motos y se retiró 33 pares de matrículas, en promedio unas 4 a 5 boletas por motorizado. Dicho dispositivo tuvo como resultados el decomiso de 45 motocicletas que venían en estado irregular. Se realizaron 254 boletas de tránsito, así como el decomiso de 23 placas. Esto demuestra la coordinación institucional entre ambos cuerpos policiales en el mantenimiento del orden público, no solamente en las vías nacionales, sino también a nivel de la región de Punta Arenas. Las autoridades tienen información de que algunos de los motociclistas se fueron sin pagar la gasolina en una estación de servicio en Orotina, dato que debe ser corroborado por la autoridad judicial si es que hay denuncia. El operativo se extendió desde las 6 de la mañana y hasta pasadas las 11 de la noche, ya que hubo un atropello de un ciclista, un motorizado fallecido en Esparza tras chocar de frente con un carro liviano, y al menos se detectó a un par de motorizados bajo los efectos del licor. Bueno, vimos esa imagen, ¿verdad?, que es realmente muy gráfica de todo lo que ocurrió ese día y que donde muchas personas se quedaron sin motocicletas, muchas sin permiso, no tenían revisión técnica, no tenían licencia, ¿verdad?, hasta menores de edad que también andaban manejando motocicleta. Bueno, y todas estas motos son llevadas, compañeros, a los planteles que tienen las policías de tránsito en diferentes lugares, probablemente la de Punta Arenas fue a dar esta, y ahí se quedan. Son muy pocas, por decir que casi ninguna, son retiradas después por las personas que las llevaban. Principalmente por el hecho de que no están registradas. Correcto. Y no hay manera entonces de reclamarlas, no hay un propietario registral. Las personas que sí las tienen registradas y se las quitan por otras situaciones sí tendrían esa posibilidad. Sí, esa posibilidad. Y además hay que pagar porque tienen una multa diaria por el resguardo de la motocicleta. Entonces, a veces llega a valer más la multa que el mismo valor de la motocicleta. Entonces, ¿para qué van ahí? Claro. Más una multa como esa. Esa exactamente. Vamos a ver las imágenes, a ver si la podemos poner un poco más, pues ahí donde vean ustedes el tacómetro, vean la velocidad que llevaba ese motociclista. Casi 197 kilómetros por hora cuando se topó a a lo que sería el grupo de estos motociclistas que venían también, pero en contravía, ¿verdad? Ellos iban para Punta Arenas, ¿verdad? Y él iba para San José, pero vean a la velocidad que venía. Eso fue que, bueno, tiene pues una buena respuesta. No es la velocidad obviamente la que debe de andar, pero bueno, tuvo una buena respuesta y anda, me parece ser un buen vehículo, ¿verdad? Entonces, pues tuvo la posibilidad de frenar. Vean ustedes ahí donde se ve, va bajando la velocidad increíble, ¿verdad? Como se va topando uno a uno hasta que ya llegue a un lugar donde ya no puede ni siquiera pasar de la cantidad de motorizados. Vean, cuadraciclos también andaban. Sí. Es que yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver este enjambre de motocicletas. Claro que sí. Es que de verdad da miedo. O sea, usted va manejando y ve que le pasan y lo rodean por completo y es un sentimiento como de nerviosismo porque usted no puede mover su carro para ningún lado porque puede golpearlo a uno o generar algún accidente. Pero son tantos y es ese ruido tan fuerte que impresiona a los mismos conductores, que muchos prefieren apagar el motor y dejar que pasen y que sigan para ya después continuar con su camino. Natalia y Alberto, en ese video se ve donde, bueno, en el anterior, en la nota, donde hay vehículos atrás totalmente estacionados porque no pueden avanzar. Y en este caso en específico se trata de una moto que hubiese sido de un carro particular, doble tracción, que hubiese ido a esa velocidad, donde por supuesto pasar por esa... Y tener paciencia, sería imposible. Porque ahí usted dice algo, reclama algo, y estamos hablando de que eran más de 3.000. O sea, no es que solo uno, ahí todos son uno solo y se van a defender. Hay un fenómeno que es exactamente lo que ocurre aquí, el fenómeno de las masas. Posiblemente una de esas personas en solitario no se animaría a realizar ese tipo de situaciones que hace, pero ya cuando está en grupo, pues al verse que está con un montón de gente igual que él,
o que se comporta de la misma manera, entonces es ahí donde existe ese fenómeno, ¿verdad? Que es el fenómeno de masas, y ahí es donde hacen cosas que inclusive no harían cuando estuvieran solos, como por lo menos, digamos, lo que sería vandalismo, o ser más agresivos, o buscar pelea y demás, ¿verdad? Este muchacho acá, él hasta incluso se enorgullece de la cantidad de partes que tuvo, ¿verdad? Empieza a narrar de la cantidad de partes que tenía, y no tenía nada. Ese muchacho no sé ni cómo andaba, ¿verdad?, en ese vehículo. Eso es lo más inquietante, además. ¿Cuántos en la calle andan así? La organización, el nivel de organización para poder llevar tantos motociclistas que sabían de este viaje hacia Punta Arenas, el punto de partida, los otros puntos de reunión. Ahí vemos donde van ya caminando. ¿Solo con el casco? Les quedó el casco. Y que no, para lo que eran las maniobras y demás situaciones cerca del paseo de los turistas, pues evidentemente no contaban con ningún permiso municipal. Hay uno exactamente donde se logra observar también un accidente que ocurre en el paseo de los turistas, ¿verdad? Donde hay una motocicleta que va adelante, frena, y la otra lo embiste, ¿verdad? Entonces hay es como todo un collage, ¿verdad?, de lo que no se debe hacer en carretera, lo que estamos viendo, y que es la realidad de las calles, ¿verdad? Vean cómo se organizan ellos. Y yo he visto ahora que, está muy de moda lo que es ahí está, vamos a ver. Ahí está el accidente, ¿verdad? Entre ellos mismos se chocan, ¿verdad? TikTok, que es una de las redes sociales que está muy de moda actualmente. Hay algunos que son de otros países como Colombia, México, que han venido al país, inclusive pues se promociona el país como un lugar para hacer piruetas, para hacer stunts, como ellos dicen, ¿verdad? Inclusive se prestan las motos. Vi uno de una muchacha que ella decía, en Costa Rica, ¿qué tipo de motos son las que nos dieron para hacer las piruetas o las maniobras, ¿verdad? Y pues andaba una moto bastante grande, estilo como montañera, y empezó ya a andar en una sola rueda, ¿verdad? Y hemos visto que este tipo de comportamientos obviamente conlleva no solamente el peligro, ¿verdad?, de perder el control, sino también de colisionar con otro motociclista, con otro vehículo, y es ahí donde pues lamentablemente se ve involucrado la integridad física de esas personas, ¿verdad? Hay que ser claro en algo. A ver, no es ilegal que hagan esos paseos con sus amigos. Si usted está con licencia, si su motocicleta está con todas las de la ley, pero llaman ilegal a este llamado porque va todo el mundo y va menores de edad, lo que decía Kenneth ahora, manejando las motocicletas sin papeles, muchas en pésimos estados. Dios guarde, no pasaron por Tecra nunca. Yo creo que no. No, ninguna. Ojalá hayan aprendido la lección y que estas imágenes no se repitan, ojalá por lo menos durante un tiempo. Claro, la facilidad con la que ellos pueden acceder a este tipo de vehículos, ¿verdad? Son vehículos muy baratos, son vehículos también que actualmente usted va con la cédula y se la entregan, ¿verdad? Todo eso, pero amén de que, de la responsabilidad también de darle un vehículo a una persona que no esté preparada y que tampoco va a buscar cómo prepararse ni cómo aprender qué es la ley de tránsito, cómo manejar su moto, cómo frenar, cómo actuar, digamos, de cierta forma, y es de ahí donde también se multiplica, ¿verdad?, el peligro y la cantidad de muertos, ¿verdad?, lamentablemente. Muy bien, Alberto. Cambiemos ahora de tema porque también hay información desde la Fortuna de San Carlos con lo que fue una prisión preventiva que se dictó para un grupo vinculado a alias Diablo. Así es. La célula exactamente de la banda de esta persona que ustedes, pues creo que es la más buscada del país. Su nombre ya es muy conocido, Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, que en estos momentos pues está teniendo, por lo menos su organización, varios golpes simultáneos por parte de la policía. No han dado con este sujeto porque es el que en estos momentos pues está siendo más buscado inclusive por la policía extranjera y también nacional. Se piensa también que puede estar inclusive en la frontera con Nicaragua, incluso hasta pues, se habla tal vez de Nicaragua. Pero lo que ocurrió exactamente en La Fortuna es que se le dictó pues de las medidas preventivas de 6 meses de prisión preventiva a este grupo que era conformado también por mujeres y que al parecer pues eran los que manejaban el negocio de la venta de droga en ese sector. Era como el narcoturismo porque muchas personas extranjeras y nacionales pues iban de viaje hacia La Fortuna, buscaban la droga y este era el grupo que proveía la adicción de estas personas. Así que fue desarticulado y en estos momentos pues ya se sabe la cantidad de meses de prisión preventiva para este grupo de Alejandro Arias Monge, alias El Diablo. Aquí tenemos el dato de las personas que fueron entonces con prisión preventiva como medida cautelar. Dice que los imputados son de apellido Chavarría, Díaz, Duarte, Flores, que es una mujer, Hernández, Ibrahim, Jarquín, que es otra mujer, Rodríguez, Segura, Solano y Vanegas. Todos fueron detenidos durante una serie de allanamientos que se realizaron precisamente por esto.
Y así es, compañeros, y como este mismo tema también de drogas, ahí mismo en San Carlos. Podemos cambiar exactamente esto, pues lo que ocurrió es que se hizo una serie de allanamientos, pero en los búnkers, donde es que se consume la droga. Bueno, estos allanamientos dieron como resultado que 2 personas quedaran detenidas y también en varios de estos lugares donde se suplía la droga, sobre todo cocaína, crack y marihuana, y también algunos de los lugares para el consumo de estas sustancias. En esos momentos también se está analizando si había también algún otro tipo de drogas que estaban vendiéndose en ese lugar, pero bueno, fueron pues ese mismo lugar, inclusive pues lo que sería la información que se generó, ha sido allanado 3 veces en los últimos 2 años, así que se ha tratado de desarticular la banda, pero también golpear los búnkers y también desalojarlos de los lugares de consumo, pero como vemos, ellos nuevamente se están organizando y bueno, esta vez nuevamente quedaron 2 personas detenidas. Veamos lo que dice el jefe del OIJ con respecto a este allanamiento, el jefe del OIJ de San Carlos, con respecto a este allanamiento y este golpe a esta organización. Por medio de la línea 808.645 se empezaron a recibir informaciones de que en ese sector era muy usual la venta de estupefacientes y que mucho adicto en la zona. Empezamos con la investigación y se logró determinar la participación de varios sujetos en la venta de estupefacientes. Hoy culminamos con 2 allanamientos a 2 estructuras. De momento una persona detenida, costarricense, de apellido Montero, un masculino de 20 años, costarricense, y que vemos que próximamente faltan más personas por detener. Bueno, como vimos esta situación que se le da a esta organización en San Carlos, donde se logra pues detener a 2 personas y también se le da también pues algunos meses de prisión preventiva a este grupo del Diablo, que también pues ha sido golpeado varias veces y que ha sido también buscado en varios puntos. Inclusive se calcula que unos 30 allanamientos donde no se le ha logrado pues divisar ni detener. También podemos cambiar de tema porque hay un incendio que lamentablemente dejó a toda una familia sin nada, una casa que quedó completamente en las cenizas y que eso ocurrió en el sector de Jiménez, en Pejivalle, en el sector de Cartago, compañeros. Lamentable, ¿verdad? Porque los bomberos están diciendo que siguen en aumento los incendios estructurales en viviendas. Es como una, vamos a decir, una situación que se ha multiplicado la cantidad de metros que han sido afectados por incendios estructurales. El día de ayer también ocurrió uno en una recicladora. El segundo también incendio más grande que se ha dado en la historia de nuestro país, por lo menos se dio este año, principio en enero, pues en lo que sería unas bodegas cerca de Miñocinane. Y también la cantidad de incendios forestales también ponen mucho a correr a estas autoridades, sobre todo si se involucra también en algún lugar donde hay pues un centro poblacional, donde esta cantidad tal vez de incendio de pasto y demás puede llegar a la población o afectar también lugares comerciales. En este caso, pues esta emergencia se generó a eso de los 4:30 minutos en esa zona. No se dieron personas o no se registraron personas heridas, ni tampoco bomberos afectados por el humo, pero sí lamentablemente toda una familia sufrió la pérdida completa de su vivienda. Incendios que a las 6 de la tarde dábamos cuenta, Alberto y Natalia, de por ejemplo los estructurales en bodegas, 7 incendios en bodegas, 15.000 metros cuadrados de construcción totalmente destruidos en lo que llevamos del año. Sí, es bastante y bueno, es un récord que es negativo, es una cantidad importante, sobre todo en locales comerciales y algunos que han empezado, por ejemplo, por un descuido como es una chispa de soldadura y otros también que son pues fuego en vegetación que se ha salido de control y que ha llegado también hacia algunos locales comerciales. Vamos a escuchar lo que dice, eso sí, el bombero que nos dio el reporte con respecto a esta emergencia. Nos despachan a la localidad de Cartago, Jiménez, Pejivalle, en el sector de Plaza Vieja, a fuego en una vivienda. Claro, se atendió con 2 unidades extintoras de la estación de Turrialba. Por dicha no hubo ninguna persona ni bomberos afectados en el lugar. Aproximadamente una vivienda de unos 110 metros cuadrados. Bueno, no está además la importancia también de destacar que es importante revisar la instalación eléctrica de nuestras casas. A veces lo dejamos de último porque es algo tal vez que no lo vemos, pero cuando ya a veces se nota ya puede ser demasiado tarde porque pues como vemos en muchos de estos lugares que son tal vez edificaciones también un poco antiguas, tal vez que la parte de arriba es de madera, una chispa pues en cualquier momento puede ser una emergencia y una desgracia también para una familia, compañeros. Lamentable la situación, de verdad.
Alberto, muchísimas gracias por toda esta información. Mucho gusto. Muchas gracias, Alberto. Cambiamos ahora de información. Recordaremos el caso de hace más de 10 años de la trocha que fue construida durante la administración de Laura Chinchilla, que finalmente hay fecha de inicio del juicio. Información hoy del Poder Judicial nos ha detallado que iniciará este juicio el lunes 7 de abril y se extenderá hasta el 22 de agosto. La fecha establecida es a solicitud de la Contraloría General y también de la Procuraduría General, que pidieron tiempo para tramitar coordinaciones internas en sus respectivas instituciones y poder acudir al debate. Los delitos por los que se acusa a los imputados son aparente peculado, cohecho, influencia contra la hacienda pública y supuesto enriquecimiento ilícito. El juicio contará con 109 personas que darán su testimonio y tendrá un horario vespertino a partir de las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Bueno, y un hombre sufrió un infarto y no cumplía con los requisitos para poderse realizar un trasplante de corazón. Aún así, este hombre vecino de Coronado ahora vive gracias a un corazón artificial. Este procedimiento fue posible en el Hospital Calderón Guardia y es un hito en la medicina de nuestro país. No habían ni donadores de corazón para mí. Yo empecé a ver que ya mi vida se apagaba. Henry Sánchez es vecino de Coronado y tiene 56 años. Hoy celebra una nueva oportunidad de vida. Su futuro cambió cuando se le implantó un corazón mecánico. Cuando desperté ya con el aparato, con el motor, el corazón artificial, ya noté que todo empezó a mejorar y yo ya me puedo decir que estoy muy bien y muy feliz. Un golpecito. Ahora aquí está mi corazón. El procedimiento realizado en el Hospital Calderón Guardia representa un hito para la medicina en el país. Henry recibió un dispositivo de asistencia ventricular de última generación conocido como HeartMate 3, el cual se utiliza para bombear sangre cuando el corazón ya no puede hacerlo de forma eficiente. Me gusta decir que es como una cajita de betún, de titanio, que se adosa y se conecta haciendo un agujero en el ápex, o sea, en la punta del corazón izquierdo, en el ventrículo izquierdo. Ahí se introduce y en esta cajita de betún funciona con la tecnología de los trenes bala japoneses con campos electromagnéticos, una propela o una centrífuga tal que succiona la sangre que ya ha llegado al ventrículo izquierdo, pero que el corazón nativo ya es incapaz de bombearla a la circulación sistémica. Entonces la recogemos de allí y por medio de una prótesis de Dacron que se conecta del aparatito hacia la aorta ascendente, pues se hace las funciones del ventrículo. Este tipo de cirugía es altamente especializada y compleja. Realmente es un logro, resultado de lo que es el trabajo en equipo, mucho esfuerzo por parte de los especialistas y todo el equipo multidisciplinario que preparan la preparación de los pacientes para poder lograr tener al final un resultado como el que hemos tenido actualmente con don Henry. Henry es el único paciente en Costa Rica y Centroamérica con este implante y es el segundo procedimiento de este tipo que se realiza en el Calderón Guardia. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos muy rápido para contarles el gran avance que se logró en la Asamblea Legislativa, porque van a sancionar el reclutamiento ilegal de personas menores de edad. ¿Cómo lo harán? Aquí tendremos a Rolando Rivera para que nos dé el detalle. De 6 a 8 años de prisión están proponiendo los diputados que haya una sanción para todos aquellos que reclutan a menores de edad en situaciones de delitos, en situaciones ilegales. Y Rolando Rivera está con nosotros, Kenneth, para que nos acompañe y nos cuente un poquito más. ¿Qué tal, Rolando? Kenneth, buenas noches. Muchas Nati, buenas informaciones noches. para comenzar semana y esta muy positiva.
porque no está Sí. tipificado esta situación de quienes utilizan evidentemente de manera ilegal a un menor de edad para cometer delitos. Sí, correcto. Aprobado en primer debate, que es un avance ya bastante importante, ¿verdad? Con 42 votos a favor. Y otro tema acá es tratar de disuadir a esas personas que tratan de aprovecharse de menores de edad para cometer delitos. Otro tema importante también, y ya lo vamos a ver en la nota, es que si una persona aduce que el menor de edad lo hizo porque fue su decisión, pues tampoco va a quedar exento del castigo. Así es que vamos a ver la siguiente información. Como parte de los proyectos de ley que fueron solicitados como prioridad en la reunión en la Asamblea Legislativa junto a las autoridades de seguridad del país, el proyecto que pretende pena de prisión para las personas que reclutan a menores de edad para participar en delitos fue aprobado en primer debate. Sancionar con prisión de 4 a 6 años a quien utilice a la persona mayor de edad que utilice a la persona menor de edad en cualquier grado, sea autor, coautor, partícipe, y la pena se agrava de 4 a 8 años cuando además se amenace o intimide, se coacciona a la persona valiéndose de algunas condiciones que pueda tener la persona menor de edad, como situación de pobreza, exclusión social, una situación migratoria irregular. La pregunta es cómo se va a comprobar este tipo de situaciones y qué tan efectivo va a ser. Tendrá un efecto, en principio, disuasor en los adultos que buscan utilizar los menores de edad para la comisión de cierto tipo de delitos propios de delincuencia organizada. El efecto práctico se verá únicamente con el transcurso del tiempo, que permitirá determinar si efectivamente esto resulta como una medida preventiva o más bien es una medida exclusivamente represiva. En el artículo de la iniciativa se detalla también que los reclutadores no quedarán exentos del delito si el menor de edad indica que aceptó la propuesta de manera libre. Bien, se supone que durante esta semana tendría que ser llamado nuevamente para la discusión del segundo debate. El tema que hablábamos acá fuera de cámaras era cómo demostrar que alguien está utilizando a un menor de edad para esos efectos, ¿verdad? Es todo un reto. Sí, porque al final de cuentas se le va a tomar la declaración a la persona que salga imputada, que también va a tener que, si es menor de edad, estar en adaptación para menores, pero como decíamos también, el responsable no se va a poder quitar del castigo, tomando en cuenta que, bueno, pues lo involucró en algún tipo de delito. Y eso es lo complicado, ver cómo van a hacer para... Ya tocará un tema de jueces y demás, fiscales y demás, para poder demostrar la teoría de que esa persona se encargó de involucrarlo en un delito. Aprobado en segundo debate, lo mandan a publicar a la Gaceta y ya es parte entonces del Código Penal como tal. Habrá que ver cómo Tiene hace. que firmarlo el Ejecutivo. Sí, por supuesto, tiene que firmar. Bueno, ellos no pueden frenarlo, ¿sí? Sí, podrían vetarlo. Podrían decir vetarlo. Que no. En el gobierno de los vetos todo es posible. Bueno, nos quedamos ahí mismo en la Asamblea Legislativa porque también hay preocupación que aquí lo expusimos hace menos de un mes con nuestro compañero Gustavo Castro y que tiene que ver con las rotondas en la Ruta 32, compañeros, no solamente las que ya están construidas, sino las que están por construir. Sí, y que a diferencia tal vez de lo que ya habíamos visto con Gustavo Castro, por ejemplo, era que bueno, se pusieron en funcionamiento, ocurren 2 accidentes y el argumento ahora del ministro de Obras Públicas y Transportes es que cerca de 1.800 vehículos pesados transitan por la Ruta 32 diariamente, que son prácticamente 50.000 vehículos pesados y que solo se han presentado 2 incidentes en las rotondas. Entonces, que al final de cuentas es una incidencia muy baja. Pero, bueno, pues los expertos sí consideran que hay que hacer ajustes en cuanto a diseños y también un tema muy importante es la señalización también. Entonces, vamos a ver la nota. 1.800 vehículos pesados circulan diariamente por la Ruta 32, según el ministro del MOP, Efraín Celedón. Desde hace un mes, estas rotondas generan inconvenientes a los conductores que transitan por el lugar. Por esta razón, el diputado Luis Diego Vargas solicitó al jerarca de transportes respetar el criterio de los expertos y que previo a continuar con la construcción de otras rotondas, se mejoren los aspectos técnicos. 2 rotondas de 11 o 9 o 10 que se van a hacer ya nos causaron una serie de problemas súper técnicos, o sea, reflejados en lo técnico, en las vidas humanas, gente que se estrella, gente que tiene problemas con sus equipos. Entonces nosotros hoy preocupados y haciendo un llamado al ministro de que se retrotraiga, que ponga las barbas en remojo, que oiga a los expertos, que dejemos de pensar en los reflectores para las inauguraciones y que nos concentremos formalmente en la obra pública que sí funcione. Cambiaron
los pasos a desnivel, ¿por qué los cambiaron? Sin embargo, la posición del MOB es que la incidencia de accidentes al día de hoy es bastante baja. Es importante notar que diariamente pasan alrededor de 1.800 furgones por la 32, es decir, desde que se habilitaron las rotondas estamos hablando de más de 50.000 furgones en este mes y medio, y tenemos reportados 2 incidentes, es algo mínimo. Incluso puedo mencionar que la famosa esquina de los choques en Heredia, que casi toda la semana sale un choque, tiene más accidentabilidad que las rotondas. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos considera que se debe seguir buscando los recursos económicos para la construcción de los pasos elevados, pero que por el momento el tema de señalización es primordial. Mientras tanto, lo que tenemos es que si vamos a tener rotondas, al no poder hacer los pasos a desnivel, estas tienen que estar bien diseñadas. Una rotonda tiene que ser un obstáculo por sí mismo en la ruta. No puede ser que uno venga por la calle y prácticamente es casi tangencial como pasa uno la rotonda, porque eso hace que los carros no sientan que hay una rotonda. La falta de señalamiento vial, el hecho de poder saber que viene una intersección en rotonda, disminuya la velocidad, que tengan este tipo de indicaciones. Las autoridades del MOB solicitan a los conductores respetar los límites de velocidad y el señalamiento para evitar accidentes en carretera. Bueno, ahí estaba la información clarísima, pero también tenemos que hablar de otro tema importante. Quien hasta hoy es el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, tendrá que regresar a sus funciones como subdirector del organismo de investigación judicial, luego de que el día de hoy en Corte Plena 10 de los 22 magistrados optaran por no permitirle seguir en la función en el Poder Ejecutivo y tendrá que regresar a su cargo. Esto ha generado polémica por parte también del ministro de Justicia y Paz, que se refirió precisamente a este tema. Pero una pregunta, entonces, los de Corte Plena, los magistrados, tienen que estar renovándole cada cuánto tiempo ese permiso. ¿Por qué se le vencía ahora y por qué toman la decisión de no renovarlo? Es parte de la polémica, porque si bien es cierto, ya había tenido el permiso durante los 3 años, en esta última votación que realizan, cortar cuando quisieran. Pactaron él argumenta incluso que envió la solicitud de ampliar el permiso hace 2 meses y que hasta el día de hoy fue que tomaron la decisión en sesión de la Corte Plena, como tal, con los 22 magistrados, el votar. 12 votaron a favor, 10 votaron en contra, pero no le da para la mayoría. Necesitaba 14 Exactamente, votos. Necesitaba 14 votos, así es que entonces tendrá que retomar su puesto como subdirector de OIJ. Aunque, como decimos, vamos a ver la siguiente pantalla para ver algunos de los argumentos de Gerald Campos, quien aduce también que lo analizará junto con sus abogados, porque él precisamente hace 2 meses, como les decía, tomó la decisión de mandar la consulta de que si podía ampliar el permiso por 1 año más para terminar en la gestión del gobierno, pero bueno, pues no se le concedió. Aquí parte de lo que argumentó es, no sé cuál es la diferencia que están viendo hoy con la gestión que estamos realizando en comparación con la gestión que realizaron otros funcionarios del Poder Judicial. Es algo que hay que analizar y que estos días para ver las decisiones que yo vaya a tomar para que definitivamente determinar si me regreso como subdirector del OIJ o me quedo en gobierno. Lo que me pregunto es qué llevó a Corte Plena a quebrar una línea de igualdad con respecto a anteriores funcionarios del Poder Judicial que han participado en otros gobiernos pasados. No entiendo cuál es la diferencia, si la diferencia es por ser parte de este gobierno liderado por el señor Rodrigo Chávez. Y por último también establece que lamentaría que se trate de una especie de mordaza para los funcionarios que quieran trabajar en el Poder Ejecutivo, que no tengan libertad de expresión para decir las cosas. En mi caso he sido muy directo, he hablado con prueba, he tenido trazabilidad, no he criticado por criticar. Parte del ejercicio de una buena democracia es decir las cosas cuando pensamos que no está bien. Bueno, ahí en pantalla tienen ustedes precisamente lo que estaba leyéndonos Rolando, que es el comunicado oficial por parte de don Gerald Campos, el ministro de Justicia y Paz, que hay que recordar también, él fue uno de los precandidatos a quedar como director del OIJ al inicio, cuando se abrió la plaza que don Randall ahora ocupa, pero se hablaba de eso, ir a dejar el gobierno, se va a devolver al OIJ, participó, no quedó, él continuó con su puesto como tal, como ministro de Justicia, pero su plaza original, que ahorita es lo que está es como congelada, de alguna manera llamarlo, es como subdirector del organismo. Del OIJ. Correcto. Donde tendrá que volver el 9 de mayo. Exactamente. Ya difícil. El 9 de mayo. Hoy le notifican, no se le extiende y es hasta el 9 de mayo. Tenía permiso hasta el 8 de mayo.
Un mes y resto, mes y 9 días aproximadamente lo que le queda. Sí. Bueno, él dice que lo va a analizar. Puede que renuncie también a su plaza y se quede con el gobierno. Habría que ver cuál es la decisión que toma. Podría ser una opción. Bueno, pero es poco tiempo. Estamos hablando Sí. de que ya el gobierno estamos ya en la tirita. Bueno. ¿O será que tiene posibilidades de algún tipo de puesto? Sí, queda. Háblelo, Rolo, usted lo tiene aquí, suéltela, suéltela. Tal vez. No. Hay que esperar. A ver, si él argumenta que lo va a analizar con sus abogados, es porque debe también estar barajando una opción. Claro, tiene alguna opción ahí. Muchas gracias, Rolando, por todo este detalle del ámbito político legislativo de nuestro país. 10 de la noche en punto, momento de decir adiós. Llegó el momento de agradecerles a ustedes su compañía durante toda esta hora de información. Que pase una bendecida y linda noche. Muy buenas noches, feliz descanso para todos.